Continúa el Grenke Chess Classic 2024 que acaba de finalizar su primera etapa. Y es que, bueno, este torneo es muy interesante, puesto que recuerden que es un torneo entre 6 jugadores que se enfrentan a sistema round robin, es decir, todos contra todos, pero a doble vuelta. Sin embargo, el torneo no finaliza después de disputadas todas estas partidas, pues sencillamente quien queda de primero tiene que ir a un match contra el jugador que queda en el segundo lugar para definir en realidad quién va a quedar de primero, quién va a ser el campeón. También se enfrentarán el jugador que quede de tercero contra el que quede de cuarto y el de que quede de quinto contra el que quede de sexto. Muy curioso. De hecho, bueno, a continuación vamos a ver el duelo que definió a quien, bueno, ocupó el primer lugar indiscutible de esta primera fase. Se trata de la partida entre el número 1 del planeta Magnus Carlsen contra el joven gran maestro alemán Vincent Keimer. Dos jugadores que, bueno, ya se conocen bastante bien y, bueno, que nos vuelven a regalar una partida realmente fantástica. Así que quédense hasta el final y disfruten, por supuesto, otra vez de este duelo generacional. Con las piezas blancas, en esta novena ronda, el gran maestro y número 1 del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada D4, mientras que su rival, el joven gran maestro alemán Vincent Keimer, respondía con caballo F6. C4 por parte de Magnus, E6 de su rival, caballo C3 y alfil B4. Bueno, tenemos una defensa nimzo-india por parte de Keimer y ahora Magnus decide jugar caballo F3, a lo que el alemán responde con D6. Aquí lo más teórico es enroque, tras lo cual, bueno, las blancas deciden, ¿no? Si jugar alfil D2, si jugar E3, si jugar G3. Pero bueno, tras la jugada de 6, Magnus decide jugar G3, alfil por C3 de Keimer, B por C3 y B6. Obviamente las negras acaban de entregar su pareja de alfiles con la compensación de que las blancas tienen mala estructura de peones. Ojo, por cierto, quédense hasta el final porque tendrán la tabla de posiciones final de esta primera parte. Aquí también se puede jugar caballo C6 para evitar dejar algunos huecos en la posición negra. Tras alfil G2 y enroque, bueno, las negras tienen una posición muy sólida, aunque las blancas tienen algo de ventaja de espacio. Pero bueno, tras la jugada B6, caballo D2 por parte de Magnus, que se prepara para jugar E4, alfil B7, F3, E5 y E4. Como les dije, las blancas siempre tienen ligera ventaja de espacio en esta posición y las negras pues tienen mejor estructura. Enroque por parte de Keimer, alfil D3 de Magnus Carlsen, caballo C6, caballo B3, caballo E7, enroque y H6. Bueno, una posición muy sólida. Obviamente las negras no van a recapturar en D4 porque le arreglarían la estructura a las blancas. Torre B1 por parte de Magnus, que empieza a buscar allí temitas con el rayo X sobre el alfil. Y ahora Keimer se quita con alfil A6. Parece que aquí era interesante C5. La idea es intentar fijar los peones de las blancas. Ojo, las negras aquí entregan un peón, ¿no? Pues fíjense que tras D por E5 y D por E5 viene caballo por C5, aprovechando, como les decía, la clavada del peón de B6. Ahora, la idea de las negras es que tras alfil C8 el caballo se tiene que retirar y alfil A6 comienza a molestar los peones de las piezas blancas. Fíjense que las blancas no pueden jugar C5 porque el alfil estaría bien atacado por el alfil y la dama. Pero bueno, Keimer decide jugar directamente alfil A6. Es muy difícil entregarle un peón a Magnus Carlsen. F4 por parte de Magnus, que se lanza al ataque. Caballo H7. F5. Bueno, Magnus comienza a ganar espacio por el flanco de rey. Rey H8 y ahora caballo A1. Posiblemente Magnus quiere sacar el caballo por otro tipo de casillas. Aquí lo cierto era que torre B2 ya es interesante. Tras caballo G8 viene H4 y si torre 8, torre G2 y las blancas pasan rapidísimo al ataque. Ahora tras caballo A1, caballo G8 por parte de Keimer, caballo C2 de parte de Magnus Carlsen. Y bueno, Keimer decide jugar G5, jugada bastante arriesgada, ¿no? Tomando en cuenta que el rey está en este sector. Quizá era algo más sólida, caballo GF6, aunque bueno, las blancas quizá tienen o siguen teniendo ventaja de espacio, pero las negras evitan debilitarse. Tras G5, Magnus decide jugar caballo E3, caballo GF6 de Keimer, torre B2, torre E8, dama F3 y C5. Finalmente, las negras deciden lanzarse y también buscar algo de contrajuego. Y bueno, Magnus decide cerrar. Ojo, en teoría esto le conviene a las negras porque siempre las blancas van a tener esta mala estructura. Lo que pasa es que es difícil atacarla, ¿no? Más allá de que los peones estén allí doblados, pues no hay cómo atacarlo. Fíjense que el DC4 está muy bien defendido por el alfil y el caballo y el DC3 pues no se puede atacar con ninguna pieza.
Torre G8 por parte de Keimer, H3 de Magnus Carlsen, Rey G7, A4, alfil C8, Torre A2, alfil D7, Dama D1, Torre B8, alfil D2 y Torre B7. La posición aquí muy bloqueada, ¿no? Muy trabada, pero parece que una posición a la medida del gran maestro noruego, que como ustedes saben es capaz de presionar hasta el final cuando tiene algún tipo de idea en la posición. Y lo cierto es que quizá aquí las blancas pueden llevar un plan interesante con las rupturas A5 y H4, mientras que para las negras es difícil buscar un tema de contrajuego. Pues fíjense que si buscan, por ejemplo, buscar algo como B5, la idea de las blancas es que, bueno, arreglarían su estructura de peones. Por eso Magnus comienza a dar vueltas en la posición, ¿no? Alfil E1, rey F8 de Keimer, que quiere quitar el rey de ambos flancos, ¿no? Quizá en el flanco dama estará un poquito más seguro o en el centro. Torre F2 por parte de Magnus, rey E7 de Keimer, torre FB2 por parte del noruego, fíjense cómo da vueltas, amenaza una 5 quizás. Dama C7 defendiendo a la torre, G4 por parte de Magnus, que bueno, aunque decide cerrar un poco más la posición, también recuerden que tiene el tema de jugar H4. A6 por parte de Keimer. Bueno, el alemán evita jugar A5 directamente porque, bueno, siempre va a quedar el peón de B6 débil, ¿no? Las blancas podrían atacarlo rápidamente. Magnus juega a dama E2 y ahora, bueno, Keimer se decide. A5, ya definitivamente va a evitar que las blancas rompan con A5, pero a cambio pues se quedan con el peón de B6 un tanto débil. Otra cosa es que lo puedan atacar las blancas, ¿no? Muy difícil. Las negras lo pueden defender rápidamente con las torres, la dama y hasta un caballo que llegue a D7. Dama F3 por parte de Magnus, según la máquina esto está igualado. Dama D8 por parte del alemán. Torre H2. Como les dije, pues las blancas también tienen otra idea, ¿no? Y es que, bueno, Magnus es implacable en estas posiciones. Ahora la idea va a ser jugar H4. Dama E8 por parte de Keimer, que ya se está preparando para la incursión de las blancas. Alfil C2 de Magnus Carlsen, que defiende el peoncito de A4 que estaba siendo atacado. Dama F8 de Keimer y rey F1. Obviamente, si las blancas planean hacer la jugada H4, tienen que quitar al rey de ese sector. Rey D8 por parte de Keimer, que también se retira o se va lejos del flanco de rey. Alfil D1, rey C7, rey E2, torre B8 y rey D2. Ambos reyes curiosamente se van hacia el flanco de dama, donde, bueno, es más difícil atacar, ¿no? No hay temas de rupturas. Dama G7 por parte de Keimer, rey C1 de Magnus Carlsen, torre H8, torre H1, torre BG8 y torre AH2. Bueno, curiosa aquí la idea de Magnus, ¿no? Más allá de venir con las torres a atacar, también la idea del rey no era esconderse del todo, sino venir a intentar defender el peón de A4. Dama F8 por parte de Keimer, rey B2, dama E8 y rey A3. Fíjense lo que les decía. Mientras que Keimer ataca el peón ahora con la dama y el alfil, pues Magnus lo defiende con el alfil y el rey. Por eso es que Magnus es un especialista en este tipo de partidas. Está perfectamente coordinado para defender y atacar por este lado. Dama F8 de Keimer, que bueno, no puede hacer otra cosa que esperar. Alfil D2 aquí de Magnus Carlsen. Dama E8, alfil C1, dama F8 y caballo F1. Ahora, obviamente, Magnus quizás quiere pasar a buscar la casilla H5. Dama E7 por parte de Keimer, caballo G3, dama F8 y H4. Finalmente, el noruego decide lanzarse con el peón. Obviamente, Magnus aquí quiere ganar la partida. ¿Por qué? Porque tiene 12 minutos en su reloj, mientras que Keimer tiene tan solo 1 minuto 44 segundos. Y ahora el alemán decide jugar dama G7. Fíjense que capturar el peón quizá también es posible, ¿no? Tras torre por caballo G5 y dama E2, pues las negras pueden jugar dama G7. Las blancas se quedan aquí con este punto de ataque en H6, pero cuidado porque las negras también podrían tener lo suyo en el punto G4. Sin embargo, Keimer decide mantenerse sólido, dama G2 por parte de Magnus Carlsen, alfil C8 de Vincent Keimer, H por G5, caballo por G5, caballo H5, caballo por y torre por. Hemos llegado a una posición similar a la que habíamos visto, ¿no? Las negras atacando fuertemente en H6, las negras en G4, las blancas en H6. Pero el problema de las negras es que el peón blanco está muy bien defendido por el alfil. Es difícil que lo puedan capturar, mientras que el de H es más difícil de defender, porque además de que las torres lo están atacando, también el alfil podría tener su ojo puesto allí. F6 por parte de Keimer, que intenta mantener todo bloqueado.
dama H2 de Magnus Carlsen que se triplica en la columna y ahora caballo por E4. Esta jugada quizá es una imprecisión. Aquí lo más correcto era alfil de 7. Lo que pasa es que tras alfil por, peón por, no se puede tomar de H porque caería la torre, pues viene torre por H6, torre por, dama por, y ahora la idea es jugar alfil E8, manteniendo o intentando mantener a raya el peón pasado. Y es que, bueno, aquí ya es un peón de menos, ¿no? Yo creo que hasta cambiando las damas quizá Magnus podría ganar este final. Pero bueno, tras caballo por E4, Magnus juega alfil por H6 atacando la dama, dama E7, Keimer se retira, rey B2, ahora Magnus defiende el peón de C3. Fíjense cómo Magnus utiliza el rey para defender, ¿no? Es increíble los planes del noruego. Alfil D7 por parte de Keimer que vuelve a presionar el peón de A. Torre H4 aquí de Magnus Carlsen. Alfil E8 de Vincent Keimer. Alfil C2. Y ahora, bueno, Keimer juega torre por H6. Y es que, bueno, ya la cosa se empieza a complicar para las negras. Fíjense que con la última jugada se amenaza el caballo. Y el problema de jugar, por ejemplo, caballo G5 es que viene alfil por G5 y se amenaza la torre. Si torre por torre, el alfil regresa y esto es pieza de menos. Ahora, tras torre por H6, torre por H6 de Magnus. Bueno, fíjense que aquí alfil por E4 en realidad es mala, ¿no? Vendría torre por y tras dama por, alfil por A4. Y las negras tienen contrajuego con el peón libre. Por eso Magnus sencillamente captura la torre y caballo G5. Las blancas tienen calidad de más, pero las negras confían en que les ha quedado un poderoso caballo en G5 que no puede ser desalojado. Torre H8 por parte de Magnus, torre por H8 de Keimer, dama por H8, E4, dama H2 y caballo F3. Bueno, aquí Keimer decide salir de su sólida posición para buscar contrajuego, lo que es bastante difícil, ¿no? Quizá aquí E3 era un tanto mejor. Tras dama F4 y E2, bueno, las negras intentan también con el peón, aunque por supuesto puede ser fácilmente detenido con torre 1. Tras caballo F3 atacando la dama, dama F4 de Magnus Carlsen, caballo G5 de Keimer, rey B3, alfil D7, torre E1, dama F8, rey A3, dama H8 y alfil por E4. Cayó el peón y poco a poco Magnus ha ido aumentando su ventaja. Keimer juega dama H3, rey B2 por parte de Magnus Carlsen defendiendo el peón y ahora dama H7. Bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿por qué Keimer no aprovecha la situación y se come el peón de A4, no? Sencillamente lo dejó en el aire Magnus. Bueno, porque había una pequeña trampa y es que aquí las blancas pueden jugar torre a H1 y la dama negra está atrapada, ¿no? Increíble, aquí perderían las negras de inmediato. Por eso Keimer regresa con su dama a la casilla H7, alfil C2 por parte de Magnus que ahora sí defiende el peón de A4, dama G7 por parte de Keimer, torre E6 de Magnus Carlsen que devuelve la calidad. Pero bueno, Keimer decide jugar caballo F7, no captura la torre. ¿Por qué? Bueno, porque si alfil por E6, entonces vendría D por E6 y el final está muy ganado para las blancas debido a que ahora la dama tiene muchas entradas por las casillas blancas. Ha quedado un peón libre. Ya la situación es muy crítica para las negras. Ahora, caballo F7 tampoco es que sea la mejor jugada, ¿no? Quizá era mejor aguantar con dama F8, dama H2 y alfil E8, aunque bueno, esto sigue siendo calidad además para las blancas. Tras caballo F7 por parte de Keimer, G5 de Magnus que empieza a buscar aberturas, dama por G5, dama por G5, F por G5 y ahora F6. Todo esto fue para sencillamente crear un peón pasado. Bueno, ¿qué pasa si aquí caballo por G5? Bueno, vendría dama por D6 y las negras están perdidas. Por eso tras dama por y peón por, Magnus jugó F6 y ahora caballo E5 por parte de Keimer. Aquí en realidad no hay más jugadas, ¿no? Quizá lo único para aguantar era rey de 8, pero con alfil de 1 se gana. El alfil viene a H5, el peón va a seguir corriendo, va a caer el peón de D6 y bueno, las negras están perdidas. El problema de caballo E5 es que, bueno, Magnus remata esto con muchísima clase, ¿no? Torre por E5 y Vincent Keimer decide abandonar porque está perdido. Y es que si peón por torre, pues viene F7, el peón es imparable, va a coronar y la blanca ganan. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Bueno, Magnus Carlsen dándole una clase aquí a su rival, ¿no? Como se dice, una partida mandada a ser para el noruego. Sencillamente se bloqueó todo y Magnus fue el que empezó a buscar las opciones para ganar. Keimer intentó aguantar, pero sencillamente el noruego es un monstruo en este tipo de posiciones.
Después de esta partida, o bueno, después de la siguiente, que fue la 10ª, fue tablas entre Magnus y Bachir Lagrave. La tabla quedó de la siguiente manera. Magnus Carlsen con 7 puntos. Digamos que no el campeón todavía, pero sí el ganador de esta primera fase, ¿no? 7 de 10. Richard Rapport con 6 puntos, perdón, de 11. Maxime Bachir Lagrave 5, sí, 7 de 10, perdón, estaba equivocado. Maxime Bachir Lagrave 5 puntos. Y ojo que Dean Liren, Daniel Friedman y Vincent Keimer tienen que desempatar para ver quién va a jugar por el cuarto y quinto, quién va a jugar por el quinto y sexto. El caso es que la gran final o esos desempates se van a jugar entre Magnus Carlsen y Richard Rapport. Quizá la final más vistosa, aparte de que si hubiese dado un Magnus Carlsen Dean Liren. Pero bueno, quizá ahorita el campeón del mundo no está tan en forma como Magnus Carlsen. Pero bueno, ¿qué les pareció esta partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan las partidas de esa gran final, por decirlo de alguna forma, entre Magnus Carlsen y Richard Rapport. Un gran saludo para todos, atentos al próximo video porque tendremos a la partida del siguiente finalista y nos vemos en el próximo video.